Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este video la idea es que podamos aprender el movimiento de una de las piezas de ajedrez, en realidad los movimientos del peón, que tiene algunas características bastante especiales. Para eso nos vamos a ayudar con la página liches.org. En la parte de aprender, en fundamentos del ajedrez, hacemos clic y nos va a llevar a una serie de desafíos que nos permiten conocer los movimientos a través de minijuegos que son dinámicos y que nos van a ayudar a aprender el movimiento de las piezas de manera divertida. Por ejemplo, acá el primer desafío, nosotros tenemos la descripción del movimiento del peón que dice solo mueve hacia adelante, por su misma columna. Todos los peones blancos en este caso arrancan en la fila 2, mueven siempre para adelante, pero con una particularidad que en su primer movimiento, es decir, cuando están en la casilla inicial, vamos a verlo en otra herramienta que tiene Liches, que es el editor de tablero. Cuando está en su posición inicial, el peón puede avanzar de a 2 casillas, es decir, hacer la siguiente jugada. Esa es una opción que solo se tiene cuando está, como dijimos, en la fila 2 para los peones blancos o en la fila 7 para los peones negros. Entonces, tenemos la posibilidad en la primera jugada de cada peón, es decir, cuando están en su posición inicial, de mover una casilla hacia adelante o 2. Bien, ahí movimos el peón de A2 a A3, pero también podemos hacer directamente D4, por ejemplo. Bien, vamos a volver a los fundamentos del ajedrez. Y al peón y a comenzar a jugar un poquito. De paso les comento que el peón es la única pieza que no puede retroceder. Esa es otra de sus particularidades. Bien, teniendo en cuenta este movimiento, vamos a aclarar también que los peones son las únicas piezas en ajedrez que mueven de una forma pero comen de otra. Mueven para adelante, pero cuando tienen que capturar lo hacen en diagonal de a una casilla. Igual lo vamos a volver a ver en esta serie de juegos. Bien. Nos dice, los peones solo pueden mover una casilla, pero cuando alcanzan el otro extremo del tablero, promocionan a una pieza más fuerte. Y acá estamos hablando de la coronación, que es otra posibilidad que tiene el peón. Una vez que este peón partió desde A2, hizo A3, A4, bien, llegamos hasta A5, y cuando vamos avanzando y atravesamos todo el tablero, y llegamos al final, este peón no puede retroceder. Por lo tanto, se va a transformar, decimos, en otra pieza, que puede ser una dama, un caballo, una torre o un alfil. Siempre tengo estas posibilidades. No importa si mi dama, por ejemplo, quiero elegir una dama y mi dama todavía está en juego. ¿Sí? Esto cuando estoy jugando con un tablero real. Tengo que buscar una dama de otro tablero, pero puedo tener dos damas. Bien, y acá lo que me indica, bueno, con el movimiento de la dama, que es por columna, fila y diagonal, que me coma esta estrellita. Entonces aprovecho y también conozco el movimiento de la dama. Bien, dice, la mayoría de las veces lo mejor es promocionar a dama, pero hay ocasiones en que un caballo puede ser útil. Por ejemplo, esta. Fíjense que acá tenemos que comer las estrellitas y están todas a salto de caballo. Tenemos otro videito también donde se explica ese movimiento, el del caballo. Entonces vamos a avanzar, vamos a coronar, y esta vez vamos a elegir el caballo, porque como bien dice, la mayoría de las veces conviene dama, pero siempre depende de la posición, y en este caso para resolver este ejercicio nos conviene el caballo. Y así vamos adelantando todos los niveles que tiene el desafío.
Fíjense que ahora nos dice que los peones avanzan en línea recta, como ya lo dijimos, pero capturan en diagonal. Entonces acá tenemos un juego para ir capturando. Este peón puede capturar en la casilla D5 o en la casilla F5. Como la casilla F5 no tiene nada, no puede mover allí, porque en diagonal solo puede capturar. Por lo tanto, vamos a capturar en D5. Bien, acá en diagonal desde D5 tenemos a E6 y a C6, pero en E6 no hay nada, por lo tanto no voy a poder estar allí, puedo mover a D6 o comer, en este caso lo que nos pide es comer la estrellita, vamos a comer y finalizamos acá. Bien. Ahora el juego nos dice captura y luego promociona el peón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos capturar acá el peón de B4? No, porque para adelante movemos, pero no podemos capturar de la misma forma que movemos, sino que tenemos que capturar en diagonal. Por lo tanto, vamos a capturar acá, vamos a avanzar, vamos a capturar, volvemos a capturar siempre que tenemos la posibilidad, y cuando coronamos, elegimos la pieza que queremos coronar, y nos vamos a comer lo que queda. Yo en este caso voy a elegir la dama, me como las estrellitas que quedan. Bien. Va a continuar haciendo ejercicios de este tipo, de capturar y después poder coronar el peón, pero antes de finalizar el video, esto se los dejo para que los terminen ustedes, vamos a ir al editor de tablero para explicar otra posibilidad de movimiento que tiene el peón, en realidad otra posibilidad de captura, que es el peón al paso. Para que el peón pueda tener esa posibilidad que solo la tiene el peón y que solo puede capturar a otro peón con la captura al paso, vamos a suponer que en este caso el peón, vamos a limpiar el tablero así tenemos menos piezas, el peón que está en D2, vamos a poner un peón negro también por acá. No. Bien. Bien, para que se dé la posibilidad de comer al paso, el peón que va a capturar, que tiene esa posibilidad, tiene que estar pasando la mitad del tablero, es decir, esta línea. ¿Sí? Se va a ubicar, si es un peón blanco, en la fila 5. Entonces, primero lo vamos a mover a D4 y después a D5. Siendo del equipo blanco, cuando mi peón está en la fila 5, voy a tener la posibilidad de capturar al paso si se dan ciertas circunstancias particulares. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, la primera es que tengo que estar en la fila 5, como lo acabo de decir, en cualquiera de las casillas, pero a su vez, el peón que voy a capturar al paso tiene que encontrarse en su casilla de inicio, porque va a mover, como dijimos que cuando está en su casilla de inicio puede avanzar de a 2 casillas, tiene que sí o sí mover de a 2 casillas y ubicarse al lado mío, bien pegadito en la columna siguiente. Si se da esta situación, yo me encuentro en la fila 5, le toca mover a mi rival, mueve su peón desde la posición inicial, avanza de a 2 y se pone al lado mío, recién en esta circunstancia tengo la posibilidad inmediata de comer al paso. ¿Qué quiere decir inmediato? Que si yo no lo hago en este momento, no lo puedo hacer más adelante. ¿Cómo capturo al paso? Como si el peón negro hubiese movido de a una casilla. Si movió de a uno, lo puedo capturar. Pero en este caso, y solamente en este caso, si mueve de a 2, lo puedo comer al paso. Y acá desaparece el peón. Vamos a ver otro ejemplo en otra fila. Vamos con negras. El peón de negras tiene que estar en la fila 4, es decir, pasando la mitad del tablero, los peones negros empiezan en la fila 7. Bueno, vamos a poner uno que ya avanzó en el juego en la fila 4. Bien. Para que se dé la posibilidad de que el peón que está en F4 pueda comer al paso, yo voy a tener que tener
vamos a poner algunos peones blancos, voy a tener que tener la misma situación que describí en el ejemplo anterior. Entonces, voy a tener que tener mi peón, el que va a ser capturado, en este caso de blancas, en la posición inicial, moverlo de a 2, porque tengo esa posibilidad, colocarme al lado del peón que está en la fila 4, y ahí el equipo de negras tiene la posibilidad de capturar al paso. Inmediatamente cuando captura al paso, me como este peón que desaparece. Bien, otra posibilidad hubiese sido, vamos a volver a poner el peón en F4, teníamos un peón en G2. Obviamente puedo, si el blanco mueve a E4, también se coloca al lado mío, entonces tengo la posibilidad de comer al paso. Movió de A2, porque es un movimiento inicial, se colocó al lado mío en la fila 4, lo puedo capturar al paso. Bien. Seguramente cuando vayan a aprender fundamentos del ajedrez y terminen de hacer los juegos que plantea la página, va a haber algún caso donde se pueda comer al paso. Se tiene que dar, como dije antes, sí o sí, esta situación, y tiene que ser inmediato. ¿Qué quiere decir? Vamos a volver acá a F4. Vuelvo a repetir, si el blanco mueve a E4 y yo decido no comer al paso y mover otra pieza, por ejemplo este peón, pierdo esa posibilidad. Ya no puedo capturar al paso en esta situación. Obviamente, vamos a volver acá. Si en vez de jugar el peón de E de la columna E, muevo el peón de D a D4, de D2 a D4, el equipo negro no tiene posibilidad de comer al paso porque están en columnas más lejanas, digo, hay una columna en el medio, tienen que estar siempre al lado. Entonces acá no tengo esa posibilidad. Vamos a remarcar entonces, es una captura que se hace únicamente entre peones, se tiene que dar esta situación en particular, donde el peón negro se encuentra en la cuarta fila, o al revés, el peón blanco en la quinta. El que va a capturar tiene que haber pasado la mitad del tablero. El que va a ser capturado mueve de a 2 casillas, en su movimiento inicial, se coloca al lado y ahí se puede capturar al paso. Bien, como si hubiese movido de a una casilla. Ojo que, como dije antes, tiene que mover de a 2 casillas. En este caso, si mueve de a una, me lo puedo comer normalmente. Acá se puede hacer un cambio de peones. Tiene que ser el movimiento inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que estar en la fila 2, sí o sí, y mover de a 2. Si yo estaba acá, por ejemplo, en E3, y el negro estaba en F5, movió F4, y yo estando en E3 me puse al lado, ahí no tengo la posibilidad de comer al paso porque no hice mi movimiento inicial, sino que ya estaba en E3 y fui a E4. Bien, para repasar y terminar, el peón entonces mueve siempre por su columna para adelante, nunca puede retroceder. En su primera jugada puede avanzar de a una casilla o de a 2, tiene esa opción. Todos los peones que están en su posición inicial tienen esa opción de avanzar de a 2, pero para capturar lo hacen en diagonal, es decir, por ejemplo, si acá movemos E4, E5, estos dos peones quedan bloqueados, le decimos, se traban ellos mismos, no se pueden comer, porque como dijimos, el peón come en diagonal. Si no hay nada para comer, no puedo hacer este movimiento, porque tiene que ser sí o sí una captura, si no, tengo que mover para adelante, pero en este caso me lo impide este peón. Si acá el negro juega así, ahí sí puedo capturar. En caso contrario, no puedo hacer un movimiento con mi peón blanco. Este peón blanco está bloqueado, no puede avanzar porque se lo impide el peón negro, pero tampoco se pueden capturar. Siempre el peón captura en diagonal de a una casilla. Por lo tanto, si hay un peón negro acá, por más de que esté en diagonal, no puedo capturar. Ese sería el alfil.
captura en diagonal a largo alcance. Bien. Podemos, dijimos, el peón tiene el poder de coronar o promocionar, entonces cuando llega a atravesar todo el tablero, no puede retroceder, se convierte en otra pieza, que puede ser dama, torre, alfil o caballo. En este caso ponemos una dama, una sola. Bien. Y después está lo que vimos hace un ratito, que es la situación del peón al paso. Bien, espero que les haya servido. Hasta luego.